el enlace, pero pues, disculpe, para la A asistencia. través del chat, a través del chat Ah, de Skype. ya. Bueno, muy Ah, buenas bueno, ya, noches bueno, para gracias. todos. Muchas gracias por su asistencia a esta primera sesión del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales de la UNAD, perteneciente a la maestría en gestión financiera. Esta noche vamos a ver el sistema monetario internacional y vamos a mirar también los puntos a desarrollar en la guía de actividades, el paso número 1 y resolver dudas. ¿Bien? Entonces, primeramente voy a mostrarles la guía de actividades y pues la vamos a observar. Bueno, antes de iniciar, previo a eso, quiero confirmar si todos ya han manejado anteriormente el campus virtual y obviamente los tres entornos del curso. O si hay alguien que nunca lo ha utilizado para que por favor me informe. Sí, yo sí lo he utilizado, profesor. Sandra, sí. Bueno, Glenny, sí sé. ¿Y María Fernanda también? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Entonces no hace falta hacer una inducción. Listo. Excelente. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Ah, aquí está la asistencia. Faltan por registrarse María Fernanda y Guirlén. Para que por favor se registre. Bueno, aquí tenemos la guía de actividades del paso número 1, que se denomina Evaluar presentación sobre Sistema Monetario Internacional y Comercio Internacional. Esta actividad, como ustedes saben, inició el pasado lunes 22 de agosto, finaliza este domingo 4 de septiembre, ya quedan unos días. ¿Cuál es la actividad que se espera conseguir? Pues identificar los principios básicos del sistema monetario internacional y del comercio internacional que aportan el proceso de toma de decisiones propias de los mercados financieros en el contexto global. Acuérdenme, antes de continuar, les voy a indicar cuál es el núcleo problemático. Ahorita les voy a mostrar el sílabus, el núcleo problemático del curso y las redes que conforman toda la maestría en gestión financiera. ¿Okay? Que se los debo mencionar. ¿Okay? Bueno, ahorita después de que finalicemos la explicación de la guía de actividades. La actividad en que consiste en responder 4 preguntas que se van a plasmar, ustedes van a plasmar en un documento de PowerPoint, ¿sí? Y ese documento debe cumplir con 5 criterios de presentación, que son la portada, la introducción, contenido, conclusiones y bibliografía. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son esas 4 preguntas. ¿Sí? Y tienen relación con qué. Tienen relación con las relaciones existentes entre rentabilidad, riesgo y liquidez financiera, economía internacional, sistema monetario internacional y finanzas internacionales. Estas son las preguntas. Primero, ¿por qué es importante para la economía mundial un sistema monetario internacional eficiente y equitativo? Justifique su respuesta. Segundo, con base en el trilema fundamental de la macroeconomía, ¿cuáles atributos considera usted fundamentales de aplicar en Colombia para ser competitivo en un mundo globalizado y qué perjuicios traería el restringir los flujos de capital? Justifique su respuesta. Tercero, ¿qué origina el comercio internacional y en qué forma beneficia el desarrollo de las finanzas internacionales? Justifique su respuesta. Y cuarto, ¿qué beneficios brindan las finanzas internacionales y el comercio internacional y cómo se reparten o distribuyen dichos beneficios entre los países involucrados en él? ¿Okay? Más abajito encontramos la rúbrica, ¿sí? Donde se detalla para cada uno de los criterios, ¿sí? El puntaje máximo que se puede obtener. ¿Sí? Me parece que son 3 criterios, ¿sí? 3 criterios son los que se evalúan en este paso número 1. ¿Okay? ¿Hasta allí alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces pasemos a lo del núcleo. Por un momento, dejo compartir pantalla y ya les muestro el núcleo problemático.
Ahora bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Nuevamente. Ok. Bueno, miren, esto que observamos aquí es el... Hay dos núcleos. El núcleo integrador de problemas, ¿sí?, que como su nombre lo dice, integra los 3 núcleos problemáticos de la maestría en gestión financiera. El núcleo integrador de problemas es el siguiente que voy a leer y que estoy subrayando. Gestión financiera como aporte a la sostenibilidad del tejido empresarial, ética y socialmente responsable. Ese es el núcleo integrador de problemas, ¿sí? El núcleo problemático número 1, el que tiene que ver con finanzas corporativas, se denomina finanzas corporativas para la sostenibilidad y desarrollo de las organizaciones, que incluye cuáles son los cursos que componen la red académica número 1. ¿Sí? Son geopolítica y economía financiera, gerencia financiera, finanzas corporativas, valoración de empresas y banca de inversión, que tiene una E porque significa que es una electiva. Las que no tienen esa E son obligatorios, ¿sí? Gestión para las finanzas públicas y gestión financiera de proyectos de inversión. ¿Okay? El propósito de formación es formar gestores financieros críticos que propongan soluciones creativas e innovadoras a las problemáticas financieras que enfrentan las organizaciones y la sociedad que impactan para el desarrollo económico y social perdurable. ¿Sí? Aquí más abajito encontramos una imagen donde se observan allí los cursos pues, que integran esta red curricular número 1. ¿Sí? Perdón. No, qué pena. Esta es la del número 2. Esta es la imagen, pues integra los cursos que hacen parte del núcleo problemático número 1, ¿sí?, que es el de finanzas internacionales. Perdón, el de gerencia financiera. ¿Sí? Gerencia financiera que yo también estoy dirigiendo en este momento. Y ya en el número 2, ¿sí?, que es este, allí sí podemos observar en el núcleo problemático número 2, que ya les voy a indicar cómo se denomina, se encuentra el curso de finanzas internacionales y mercados financieros globales, así como gestión del riesgo, legislación y regulación financiera local y global, valoración de derivados financieros, gestión de portafolios de inversión, gerencia financiera internacional y valoración de activos financieros. Entonces, este núcleo problemático número 2, ¿sí?, que se denomina finanzas de mercado y la gestión del riesgo en contextos globalizados, ¿sí?, hace parte del, obviamente, el núcleo integrador de problemas que ya había mencionado anteriormente, y los cursos que integran esta red académica número 2, que nuevamente se denomina mercados financieros en contextos locales y globales, ¿sí?, son finanzas internacionales y mercados financieros globales, valoración de activos financieros, gestión del riesgo, legislación y regulación financiera global, gerencia financiera internacional, gestión de portafolios de inversión y valoración de derivados financieros. El propósito de formación es formar líderes financieros transformadores capaces de aportar al desarrollo de las organizaciones en las que interactúan con visión global para reconocer los desafíos que trae la gestión de los recursos financieros en el actual contexto globalizado y caracterizado por el elevado nivel de incertidumbre. Y por último tenemos la red número 3, que se denomina gestión integral para el desempeño ético y socialmente responsable. Está conformado por estos cursos, que son finanza social solidaria, seminario de investigación, métodos cuantitativos y estadísticos, ingeniería económica aplicada a las finanzas, gobierno corporativo y sostenibilidad organizacional, sistemas de información para la gestión de las decisiones, técnicas y modelos de gestión organizacional y desarrollo de habilidades directivas. ¿Sí? Las que están en azul más clarito son electivos y los demás son obligatorios.
El núcleo problemático número 3 se denomina la gestión integral ética y socialmente responsable. Y los cursos que le integran fue, bueno, los que acabo de mencionar, los vuelvo a leer: desarrollo de habilidades directivas, métodos cuantitativos y estadísticos, finanza social solidaria, seminario de investigación, estos son obligatorios y los siguientes 4 son electivos: ingeniería económica aplicada a las finanzas, técnicas y modelos de gestión organizacional, sistemas de información para la gestión de las decisiones y gobierno corporativo y sostenibilidad organizacional. El propósito de formación es formar gestores financieros integrales con desempeño ético y socialmente responsables para la gestión de las organizaciones como aporte a la sostenibilidad del tejido empresarial, el desarrollo social y competitivo del país. ¿Okay? Bueno, eso pues yo quería hacérselo saber porque es posible que más adelante les pregunten y pues ustedes quiero que estén enterados de esto. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, señor. ¿No? Ok. No, bueno, señor. perfecto. Bueno, voy a ampliar entonces las diapositivas. Me informan por favor si la están observando ampliada. La inicial. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, como les había mencionado, vamos a ver hoy el sistema monetario internacional y vamos a ver algunos conceptos pues básicos relacionados con este sistema. Necesito por favor que ustedes me colaboren mucho porque estoy teniendo unos problemas con la garganta leyendo estas diapositivas, ¿ok? Por favor, ¿quién me ayuda leyendo esta primera diapositiva? Yo, profe. Ok, ¿quién Sandra. es? Perdón. Sandra, muchas gracias, Sandra. Sistema Monetario Internacional. El Sistema Monetario Internacional, SMI, es el marco institucional establecido para efectuar pagos internacionales, acomodar los flujos internacionales de capital y determinar los tipos de cambio entre las diferentes monedas. Es un conjunto de acuerdos internacionales, instituciones, mecanismos, reglas y políticas necesarios para que funcione la economía global. Kosikowski, 2013. Consta de, primero, arreglos cambiarios; segundo, flujos de capital; y tercero, un conjunto de instituciones, normas y convenciones que rigen su funcionamiento. Los marcos de política monetaria nacionales encajan y son esenciales para el sistema global. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un SMI que funcione bien? Un sistema que funcione bien promueve el crecimiento económico y la prosperidad a través de la asignación eficiente de recursos, una mayor especialización en la producción basada en la ventaja comparativa y la diversificación del riesgo. También fomenta la estabilidad macroeconómica y financiera al ajustar los tipos de cambio reales a los cambios en el comercio y los flujos de capital. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Entonces vemos allí, ¿qué es ese sistema monetario internacional del cual se habla tanto? ¿Sí? Es un marco, ¿sí? es una figura, ¿no? Es una figura, ¿sí? Un marco, como unas pautas, ¿cierto? Que se establecieron en Bretton Woods. Ahorita leemos un poco sobre la historia de este sistema monetario internacional y producto de esa reunión que hubo en 1944 allá en el balneario de Bretton Woods, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces se dio origen al famoso Fondo Monetario Internacional. ¿Ok? ¿Y qué es lo que busca? Pues tres áreas principales, ¿sí? Que son arreglos cambiarios, es decir, manejo o más bien estabilidad en las tasas de cambio de sus países miembros, ¿sí? Lo que son asegurar un flujo de capital pues ordenado y organizado, evitar esos desfalcos que pueden afectar la economía de los países que lo conforman, y establecer un conjunto de instituciones, normas y convenciones que rigen su adecuado funcionamiento. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora veamos un concepto muy importante que ustedes seguramente lo han visto anteriormente en economía, pero si no lo han visto, pues lo vamos a aprender el día de hoy.
¿Quién me guía, por favor, leyendo esta diapositiva sobre la esterilización monetaria? Un concepto de macroeconomía. ¿Se anima Girleni? ¿O María Fernanda? ¿Quién se anima? ¿Girleni? Esterilización monetaria. Okay. La esterilización monetaria es una medida de política monetaria utilizada por los bancos centrales para que la entrada y salida de capital de un país no perjudique su economía. Se hace para evitar la apreciación de la moneda del país, para evitar la pérdida de competitividad de las exportaciones y para combatir la inflación. También se puede utilizar de manera más agresiva para devaluar la moneda o luchar contra la deflación. Por ejemplo, cuando un banco central observa que se está apreciando la moneda de su país más de lo que les interesa, lo que hará es actuar para frenar esa apreciación, debida principalmente a que los mercados financieros están vendiendo moneda extranjera y comprando moneda nacional. El Banco Central procederá a comprar divisa extranjera y vender moneda nacional, pero para comprar esa moneda extranjera necesitará dinero. De lo contrario, provocaría un agujero en la balanza de pagos. Lo más común es que para financiarse emita deuda a través de bonos del Estado, mediante extranjera y así mediante compensando la balanza de pagos. Sí. Ocurre lo mismo en el caso contrario. Cuando la moneda del país se está depreciando, el Banco Central podrá optar por vender divisas extranjeras que disponga de sus reservas. Así tratará de frenar la caída de su moneda. Para evitar alterar la masa monetaria del país, realizará esterilización monetaria, acudiendo al mercado abierto a gastar el dinero de esa venta comprando bonos del gobierno y o bonos de las empresas del país. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién leyó? María Fernanda. Ah, María Fernanda. Ok, excelente. Muchas gracias, María Fernanda. Entonces, miren, es un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo, ¿sí?, que utiliza el Banco Central para, pues, cumplir para ayudar o facilitar el cumplimiento de alguna meta, ¿no? O para evitar, por ejemplo, un desbalance, por ejemplo, en la tasa de cambio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el Banco Central, como acabo de leer María Fernanda en el ejemplo, si hay un país que la moneda se está depreciando, ¿sí?, se está depreciando mucho, entonces ustedes qué creen qué gestión tendrá que hacer el banco para evitar que su moneda se siga devaluando. Y para ello les recuerdo lo que pasó lo que sucedió aquí en Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí?, por allá, no me acuerdo, fue el 2006, no, ya 2000, sí, 2006, 2007, cuando el dólar está alrededor de 2.200, 1.300 y luego se pegó una alza un poco más allá de 2.600, 1.700, y entonces el ministro de Hacienda que en ese momento, que era Cárdenas, pues tomó la medida. ¿Qué medida tomó? A ver si se acuerdan. ¿Cuál fue la medida que tomó para evitar que se siguiera depreciando el peso colombiano respecto al dólar? Creería yo que poner más dólares en el mercado, como disponible. Exactamente. Ofrecer dólares en el mercado. ¿Y de dónde tenía sus dólares? ¿De dónde sacó esos dólares? En esa época. ¿Vendió bonos? Bueno, eso es lo que dice aquí en el emitir deuda, ¿no? Emitir deuda es, digamos, la opción, digamos, más lógica a seguir. Sin embargo, había una gran ventaja en ese momento, y era que Colombia tenía unas buenas reservas, ¿sí?
tenía una cantidad bastante importante de reservas, ¿sí? Y lo que hizo fue pues vender esas reservas que tenía allí, o sea, estaba exportando, venía exportando o obteniendo más recursos en exportaciones que lo que importaba, ¿sí? Entonces había, digamos, como que un excedente en forma de reservas. Lo que hizo fue entonces utilizar esas reservas sin necesidad de emitir más deuda a largo plazo, aunque más adelante sí lo hizo, pero en ese momento, pues obviamente esas transacciones de un momento a otro, por lo general no son muy buenas para el Estado, porque entonces tiene que ofrecer unos rendimientos, se llama unos cupones, ¿sí? Se va a emitir bonos, unos cupones bastante atractivos, ¿no? Para que la gente, pues, las empresas les compren esta deuda, ¿sí? Entonces, en lugar de eso, lo que hizo fue vender o ofrecer más dólares al mercado. ¿Por qué? Porque es que el precio del dólar estaba aumentando, o sea, tocaba pagar más pesos por cada dólar. ¿Por qué? Porque había una mayor demanda de dólares respecto a la oferta. Entonces lo que hizo el Banco de la República fue ofrecer, ¿sí? O aumentar la cantidad de dólares dentro del mercado, y con eso pues se logró estabilizar, ¿sí? O que no se aumentara tanto el precio del dólar, ¿sí? Y eso ¿cómo se hizo? Pues ofreciendo durante cierta periodicidad, ¿sí? Ya establecida, pues una cierta cantidad diaria o semanal, perdón, de dólares, para que el mercado pues no evitara que subiera tanto la tasa de cambio. En estos momentos esas reservas ya no están, entonces toca hacer lo que dice allí, está subrayado en color verde, que es emitir más deuda, ¿sí? A través de bonos del Tesoro, ¿sí? Bonos del Estado. Que es obviamente, pues, como dije anteriormente, si no se hace con suficiente planeación y hay que ver cuáles son las expectativas del mercado, pues posiblemente no sea muy beneficioso para la economía, y termine pagando muchos intereses a esos tenedores de esos bonos del Tesoro, ¿sí? Lo cual es bueno para los tenedores de los bonos, pero pues no tan bueno para el Estado, ¿sí? Para el Estado colombiano. Bueno, y lo mismo podría suceder si fuera al contrario, ¿no? Que, bueno, claro que eso la verdad no es problema nuestro, pero por ejemplo, el ejemplo clásico de una situación contraria a la de Colombia es Japón, ¿sí? Allá se está presentando una deflación. ¿Ustedes saben qué es una deflación? Es exactamente lo contrario de la inflación. O sea, que sería ¿qué? Que todo está muy barato, ¿no? Pero más específico. Ustedes ya van a ser futuros magísteres en finanzas. A ver, ¿cómo me lo definen? Hay bastante dinero circulante. A ver, empecemos por lo básico. ¿Qué es la inflación? A ver, futuros magísteres en finanzas. El peso, por ejemplo, en la inflación aquí en Colombia, el peso está perdiendo su valor. ¿No le entendí qué? El peso está perdiendo su valor, el peso colombiano respecto al dólar. No hablemos todavía de la tasa de cambio. ¿Qué es la inflación? Primero, colabórame definiendo qué es inflación. Cuando la oferta es mayor que la demanda. No. Bueno, antes de continuar, una preguntita. Dígame, por favor, que Lenny, ¿cuál es su pregrado? Lenny. ¿Cuál es su pregrado? ¿Qué estudia usted como pregrado? Señor. ¿Cuál es su pregrado? ¿Qué estudia usted antes de entrar a la maestría? ¿Cómo? Contaduría pública. Usted es contadora pública. Ok, excelente. María Fernanda, ¿qué estudió? También contaduría pública. Excelente, 2 contadoras. ¿Y Sandra?
Sí, contadora. Ok, entonces tenemos 3 contadores. Bueno, yo sé que este no es el fuerte de los contadores, pero hay que hacer un buen repaso de economía, ¿sí? Porque es que las finanzas tienen, o digamos, sí, tienen apoyo de muchas otras ciencias. Digamos que las finanzas es una agrupación de diferentes ciencias, obviamente con un enfoque, ¿sí?, numérico fuerte, ¿cierto? Pero digamos las fuentes, los principios, las bases de las finanzas sobre todo provienen es de la economía, ¿sí? En esos, y específicamente la macroeconomía. Bueno, también la microeconomía, pero la macroeconomía digamos, algo muy importante de entenderlo porque, digamos, vamos a ver más adelante algunos títulos que son utilizados por el gobierno, ¿sí? Como las OMAS, ¿sí?, operaciones de mercado abierto, para regular, ¿sí?, la cantidad de dinero circulante dentro de la economía, ¿sí? Entonces, por eso estos términos, estos conceptos claves son absolutamente necesarios que ustedes los manejen, ¿sí? No son difíciles, obvio que no son difíciles, pero tienen que manejarlos, ¿sí? Voy a ayudarles por el día de hoy, pero necesito por favor que ustedes tomen su librito de economía, quieren yo les voy a compartir uno, y hagan un buen repaso, ¿sí? Porque las finanzas tienen su soporte, al menos en lo que son sus principios y bases, en la economía, ¿ok? Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación es el alza generalizada de los precios de los productos de una canasta básica, ¿sí?, que ustedes seguramente han escuchado en los noticieros, ¿sí? Esa canasta básica se compone de unos alimentos que prácticamente todas las personas necesitan consumir para mantenerse vivas, ¿sí? Obviamente que también incluye algunos servicios y últimamente han agregado otro tipo de productos y de servicios, pero pues no vamos a profundizar en ellos. Y esa alza generalizada se caracteriza porque es en forma continua, ¿sí? Es decir, si los precios suben un 5% durante 3 meses y luego aumentan otros 3 meses, ya eso se considera una inflación y se va acumulando, ¿sí? Entonces, por eso el DANE, ¿sí?, que es el organismo encargado de llevar un registro, ¿sí?, de incluso de contratar a las personas, tienen un grupo de especialistas que van a Corabastos, ¿sí?, y hacen unas encuestas sobre los precios de los alimentos, que obviamente hacen parte de esa canasta básica, y con base en esos datos que recogen de los diferentes oferentes, entonces ellos determinan cuál ha sido el aumento en los precios en forma mensual o trimestral, bueno, dependiendo de la estrategia que ellos hayan seleccionado, ¿sí? Y esa acumulación entonces nos va indicando, por ejemplo, ahorita agosto del 2022, cuál es el aumento generalizado en los precios o la inflación acumulada hasta este momento, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre si una meta que se estableció, por decir algo, del 10 o 10,5% de inflación se dispara? Pues el gobierno tiene que hacer algo, tiene que tomar una medida para evitar de que los precios se sigan aumentando, ¿sí? Y por el contrario, tienen que tomar alguna medida de tipo monetaria, ¿sí?, para que esos precios o se reduzcan o al menos no sigan aumentando. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo contrario? La deflación. Entonces, como ya sabemos qué es la inflación, ¿quién me dice qué es la inflación? Alguien, por favor, que me defina la inflación que yo acabé de definir. Profe, es el incremento o disminución de los precios que se sostienen en este caso, si, como ha venido sucediendo en los últimos meses, el incremento constante de muchos precios. Ok, aumento, ¿cierto? Aumento. Inflación es aumento, no voy a decir disminución, es aumento. ¿Sí? Sí, ¿Y de correcto, qué? es aumento, no disminución. Exacto, aumento. ¿Y de qué? Puede ser, por ejemplo, el precio de las papitas en una tienda, o de los Nintendos y los computadores, o de qué.
De los productos básicos de la canasta familiar. Exacto, correcto, muy bien. Sí, muy bien, era para completar, pero en líneas generales estaba muy bien su definición, Irleni. ¿Quién complementó ahorita? ¿Fue Sandra o María Fernanda? Sandra. Sandra, ok, listo, muy bien, Sandra. Bueno, entonces la inflación es completamente lo contrario, es la disminución, ¿sí?, en forma continua o constante de los precios de los productos de esa canasta familiar. ¿Okay? ¿Qué está pasando en Japón? ¿Sí? Porque esos temas nadie habla, pero yo se los voy a comentar. En Japón, los japoneses, como ellos son tan estrictos, tan rígidos y tan cumplidores de todas sus, digamos, digamos, esta economía que ellos han logrado consolidar en los últimos 40, 50 años, no es producto de la casualidad, ¿no? Ellos desde hace muchas décadas atrás, ellos han tenido la convicción de ahorrar. Ellos ahorran muchísimo, ¿cierto?, para que más adelante puedan obviamente gozar de esos recursos. ¿Qué está ocurriendo o qué pasa con la mayoría de los japoneses que tienen mucho dinero y también de los que no tienen mucho dinero? Que ellos no están gastando, ¿sí? Mucha plata la tienen ahorrada y la mantienen ahorrada. Incluso algunos hasta los tienen en sus casas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si el dinero está allí pero no circula en la economía? Pues entonces no hay aumento en el consumo. Si no hay aumento en el consumo y las empresas están ofreciendo productos, entonces se produce la deflación porque ellos están ofreciendo sus productos, pero los consumidores no los compran, no los consumen o no utilizan los servicios. Entonces, ¿qué hacen esos que están ofreciendo esos servicios, esos productos? Pues bajar el precio, bajar el precio. Entonces, por eso se está presentando esa deflación en el mercado japonés. Y eso obviamente suena muy raro, pero digamos, eso no había ocurrido antes en las anteriores décadas, ¿cierto? Pero, digamos, esta situación no es buena, porque ¿qué ocurre? Si hoy usted está trabajando y digamos, alcanza a comprar un mercado con, por decir algo, 100 yenes, y dentro de 1 o 2 años resulta que como no hay inflación, entonces usted en vez de recibir 100, va a recibir, no sé, 90 o 85 yenes, ¿sí? Obviamente va a alcanzar a comprar su mercado, pero entonces está recibiendo, a medida que pasa el tiempo, va a recibir menos dinero de lo que anteriormente recibía, ¿sí? Eso es algo pues que se presenta en las economías avanzadas, como por ejemplo el mercado japonés, y no es una situación muy buena para ninguna economía, ¿sí? Pero obviamente eso pues también tiene, o sea, no es así tan sencillo, ¿no? También tiene otros factores que también están incidiendo en que se produzca una deflación en el mercado japonés, ¿sí? ¿Alguien conoce de otro ejemplo que también de deflación que se esté presentando? ¿No? Bueno, queda de tarea entonces que investiguen, porfa, y me avisen, porque sí también hay otras economías que están presentando deflación. Bueno, sigamos. Ahora veamos el origen del Fondo Monetario Internacional, el FMI. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Yo, profe. Ok. Los primeros esfuerzos para organizar de alguna forma el sistema monetario internacional para reemplazar el patrón oro datan del periodo de desorden monetario de la década de 1930. Pero las primeras propuestas sistemáticas se hicieron solo en 1942 en los círculos gubernamentales del Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. Estas propuestas estaban dirigidas a encontrar una solución a los problemas monetarios que se esperaban después de la Segunda Guerra Mundial. Los estudios y propuestas estuvieron encabezados por Harry White del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por John Kennedy, no sé, en Inglaterra. Habían pasado menos de 3 años
desde la propuesta original cuando la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de las Naciones Unidas y sus asociados, reunida en profe, qué pena con el inglés, estoy un poco deficiente. Toca hacer el curso de inglés, pero no importa. Estoy en esas. Bretton Woods. Ok. New Hampshire. Estados Unidos dio su aprobación al nuevo sistema. Esto se reflejó en los artículos del Acuerdo del Nuevo Fondo Monetario Internacional que fueron adoptados en esta conferencia el 22 de julio de 1944 y entraron en vigor el 27 de diciembre de 1945 y continuaron sin cambios durante casi 25 años. Este acuerdo internacional perseguía dos objetivos principales. El primero, la corrección de los problemas de la balanza de pagos y segundo, la creación y regulación de la liquidez internacional. El derecho especial de giro es un activo de reserva creado por el Fondo Monetario Internacional y asignado a los países miembros participantes en proporción a sus cuotas para satisfacer la necesidad mundial a largo plazo de competir en los activos de reserva. Se podrá utilizar DEG para obtener reservas en divisas de otros países miembros y efectuar pagos internacionales del Fondo Monetario Internacional. El DEG no es una moneda ni tampoco un pasivo del Fondo Monetario Internacional. Es más bien un derecho potencial sobre monedas de libre uso. Perfecto, muchas gracias, Girlene. Entonces estamos viendo allí que John, miren cómo se llaman estos estudiosos, ¿sí?, de la economía. Ustedes cuando lean ese documento que yo lo voy a compartir de economía se van a acordar de ellos, ¿sí?, porque están en la historia, ¿sí? Fueron Harry D. White y John M. Maynard, John Maynard Keynes, ¿sí?, un economista inglés muy sobresaliente, ¿sí?, y muy reconocido en la historia. Ellos, ¿sí?, ellos estaban encabezando, obviamente, uno para el gobierno norteamericano y el otro para el gobierno inglés, ¿cierto?, la creación, ¿sí?, dentro de esta Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de las Naciones Unidas, ¿sí?, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, y esa reunión se hizo en un balneario. Nadie sabe eso, pero Bretton Woods es un balneario, ¿sí?, queda en New Hampshire, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, ¿sí? Y el 22 de julio de 1944, ¿sí?, entonces fue que se creó, se dio origen, ¿sí?, a ese Fondo Monetario Internacional que en estos momentos escuchamos todo el tiempo en las noticias, ¿sí?, y entró en vigencia, ¿sí?, digamos, entró en operación, ¿sí?, el 27 de diciembre del 45, o sea, un añito después, bueno, un poquito menos de un año después, ¿sí?, y se mantuvo, ¿sí?, digamos que sin cambios, durante casi 25 años. Un concepto importante, bueno, los dos objetivos claves del Fondo Monetario Internacional son la corrección de los problemas de balanza de pagos, ¿sí? ¿Saben qué es la balanza de pagos? A ver, yo no les estoy preguntando ni mandarín, ni cantonés. Simplemente les estoy preguntando porque ustedes han escuchado eso en las noticias, la balanza de pagos. ¿O ustedes no ven noticias? Pues la balanza de pagos es donde se relacionan como todas las transacciones de un país, lo que hace Muy un bien. país macroeconómicamente, mejor dicho. Exactamente, muy bien, excelente. ¿Cuál es su nombre? Sandra. Sandra, muy bien, Sandra. Sí, correcto. Las entradas y salidas, ¿sí?, en términos monetarios, ¿sí?, que se llevan a cabo dentro, ¿sí?, en este caso de Colombia, durante un periodo de tiempo. Y eso tiene unas cuentas, ¿sí?, dependiendo de, digamos, la naturaleza de la operación. Entonces hay una balanza corriente, ¿sí?, que ustedes seguramente la han escuchado, ¿sí?, y otra, me he hecho una cuenta, perdón, una cuenta corriente, ¿sí?, y otra cuenta.
esa otra cuenta, no les voy a decir el nombre, necesito que ustedes me la averigüen, ¿ok? Pero digamos la más reconocida es la cuenta corriente, ¿ok? Hay dos cuentas donde se registran, ¿sí?, las entradas y salidas de dinero, ¿sí? Y cuando la cantidad de recursos que exporta un país, ¿sí?, o sea, esos van a representar recursos que van a entrar al país, es mayor a lo que importa el país de otros países, ¿cierto? Entonces se produce un superávit, ¿cierto? Y ese superávit por lo general queda allí almacenado, ¿en qué? En las reservas, ¿cierto? Las reservas, las famosas reservas. Por lo general, o como, digamos, por costumbre, por uso generalizado de todas las economías, se mantiene en dólares, ¿sí?, en dólares americanos. Aunque muy posiblemente, supongo yo, que las economías europeas los están haciendo ahora en euros, ¿sí?, supongo yo. Pero en Colombia, pues los hacemos en dólares, ¿sí? Además porque tenemos digamos, más operaciones con Estados Unidos que con Europa, ¿sí? Bueno. El derecho especial de giro es DEC. Ojo, derecho especial de giro es DEC. ¿Qué es? Es un activo, ¿sí?, de reserva, ¿sí? Es un tipo de moneda, pero no es realmente una moneda porque no cumple con los 3 elementos característicos de una moneda, ¿no? Pero sí es un activo, ¿sí?, que da, pues, o que asigna, ¿sí?, o que representa. Representa las cuotas que sí fueron obviamente establecidas en dinero, en oro, en ese momento, ¿cierto? Pues para dar, digamos, cierta estabilidad y cierta credibilidad y poder, ¿cierto?, al Fondo Monetario Internacional. Obviamente, eso inicialmente se mantuvo en el patrón oro, digamos, la forma digamos, de asegurar el precio o el valor de esos recursos que se han puesto fue inicialmente en oro, luego digamos, el Fondo Monetario Internacional empezó a convertir las monedas de los diferentes países en libras esterlinas, ¿sí?, por allá en 1800. Y comienzos de 1900, antes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, entonces Estados Unidos, después de que ganó la guerra, entonces dijo, bueno, ahora que yo tengo más respaldo, además mi economía no está destruida, en cambio la de Europa sí, van ustedes por favor a convertir sus monedas, ¿sí?, en dólares, ¿sí? Entonces se decidió convertir las diferentes monedas en dólares, ¿sí? Y eso todavía se está haciendo, ¿sí?, en una gran mayoría de los países. ¿Y qué es lo que ustedes creen que está sucediendo y que está teniendo mucho auge y mucho rendimiento, que es otro tipo de activo? A ver si se les viene a la mente lo mismo que yo estoy pensando. Es un tipo de moneda que no tiene De relación con pronto ningún las país. criptomonedas. Exacto. Monedas. Exactamente, las criptomonedas. O criptoactivos, realmente son criptoactivos, ¿sí?, criptoactivos o criptomonedas. Que no son o no le pertenecen a un país o una economía en específico, sino que está abierto, es de libre acceso el saber quién es el dueño en un momento determinado y se puede rastrear y conocer el monto de la transacción, la operación, quién lo compró, quién lo vendió y el monto, ¿sí? Y obviamente la forma de determinar ese precio del criptoactivo, eso sí sigue un algoritmo específico, ¿no? Y dependiendo de la tasa o del tiempo que se demora cada uno de esos se llama, bueno, mineros o explotadores de minas, bueno, eso tiene ahí su término, en poder descifrar y cumplir con unos requisitos para poder desencriptar, ¿sí?, esos códigos que se han, digamos, hecho estos miembros de esa escuela de los criptoactivos. Bueno, exactamente es del Bitcoin, yo estoy hablando del Bitcoin, ¿cierto?, para que luego les sean asignados esos recursos a quien logre, pues, descifrar y o desencriptar, ¿cierto?,
este Bitcoin a través de esta minería de datos, ¿cierto? Bueno, no vamos en más profundidad, pero tiene que ver con eso, como para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Y entonces estos derechos especiales de giro, pues son una forma de como crear una especie de criptoactivo, porque la verdad eso fue como la idea inicial, que compartieran todos los miembros, ¿sí?, de este Fondo Monetario Internacional para ayudarse, y que luego, pues como tuvieron tanto éxito y también tenían un superávit de recursos, pues actualmente pues pueden prestar a unas tasas, obviamente, que dependen del riesgo que ofrezcan las diferentes economías, pues créditos para diferentes proyectos, sobre todo de tipo, pues de gran envergadura, ¿no? Construcción de avenidas, de construcción de grandes proyectos, hospitales, bueno, para mejorar las condiciones físicas de los diferentes países que conforman este Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Bueno, ¿ustedes quisieran agregar algo más sobre el Fondo Monetario Internacional, lo que hayan por ahí leído y que se acuerdan? ¿No? Bueno, entonces continuamos. No, señor. Bueno, gracias. A ver, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva? Yo, profe, Sandra. Ok, perfecto. Funciones del Fondo Monetario Internacional. En cuanto al primer punto, el acuerdo establecía que un solo país podía variar la relación de su moneda con el oro, es decir, su paridad, cuando existieran desequilibrios fundamentales que no pudieran resolverse por otros medios, y ponía énfasis sobre políticas monetarias y fiscales. Se esperaba que, salvo en casos extremos, estos lograran ajustar la balanza de pagos sin necesidad de modificar la paridad. Para asegurar una paridad estable, los países se comprometieron a mantener sus monedas dentro de límites máximos de variación del 1%, por encima o por debajo de la paridad, y a intervenir en el mercado para mantener dichos límites. Así, a través de esta relación con el oro, se establecía también una relación de las diversas monedas entre sí, el sistema de tipos de cambio. Como la intervención se iba a realizar con dólares de los Estados Unidos, ese país perdió la libertad de fijar su propio tipo de cambio. En efecto, el tipo de cambio del dólar fue simplemente el resultado de la determinación por parte del resto de los países miembros del sistema de sus propios tipos de cambio con respecto al dólar. Si Estados Unidos hubiera intentado establecer un tipo de cambio diferente, esto habría llevado a una situación de incompatibilidad de políticas, por lo que ese país tuvo que abstenerse de intervenir en el mercado. Se acordó, sin embargo, convertir en oro el precio oficial de $35 la onza troy de oro fino. Todos los dólares presentados a conversión por las autoridades monetarias de los países miembros. Excelente, muchas gracias, Sandra. Bueno, entonces, ¿qué están observando allí? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esta diapositiva? Es que Estados Unidos no podía definir, o sea, él es como el punto referente de todo el mundo, el valor de su moneda, ¿no? La paridad, ¿no? Uh-huh. Exacto, eso se denomina paridad. La paridad es la relación entre una moneda y otra. Bueno, ¿qué pasó con Estados Unidos? ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Perdió la libertad de fijar su propio tipo de cambio. Exacto, exactamente. Por eso, ¿y eso qué ventaja tiene? A ver, eso yo sé que ustedes tienen que haber analizado antes esto. ¿Qué ventaja tiene Estados Unidos?
respecto a su moneda? Pues es la moneda más fuerte. Exacto. ¿Y por qué es la más fuerte? Porque es el punto de referencia de las otras monedas. O sea, todos se tienen que convertir Exacto. a dólares pues en el pago de sus obligaciones al exterior o cuando Exacto. reciben sus pagos del exterior. Exactamente. A raíz de esta reunioncita ya en el balneario de Bretton Woods, Estados Unidos pasó a ser el punto de referencia para que las demás economías del mundo convirtieran sus monedas al dólar. ¿Y eso qué otra ventaja trajo? Y trae, porque todavía está teniendo el poder, todavía lo mantiene. Y es que Estados Unidos Estados Unidos puede imprimir billetes y no va a tener, está teniendo una leve inflación, ¿sí? En los últimos meses, pero la cantidad de dinero que Estados Unidos ha manejado, ha impreso, ha regalado, ha convertido, ha donado, es algo que no tiene ningún precedente y no habría la cantidad de oro suficiente para poder respaldar. Es por eso que se tuvo que desistir del patrón oro, ¿sí? Pasar luego al patrón de paridad oro, que más o menos estaba funcionando, y luego al de los libres, lo que llamamos la paridad libre, que es de conversión de su moneda en dólar, y luego a partir del dólar americano, y luego sí, entonces ya llegaron el euro, que se consolidó y que obviamente le hizo la competencia al dólar. Luego al mismo tiempo en Asia estaban teniendo también mucha importancia el yen, y últimamente el yuan chino, ¿sí? Bueno, así entonces vemos cómo esas demás economías también empezaron a tomar bastante relevancia, pero todavía Estados Unidos sigue con la hegemonía, ¿sí? Y bueno, y ustedes que han escuchado las noticias, ¿por qué se ha presentado ese aumento generalizado en los precios de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿A raíz de qué sucedió esto? Pues uno de los factores fue toda la parte de la guerra con Rusia, ¿no? No, antes de O eso. sea, digamos como las La consecuencias de eso, pandemia, La pandemia, la pandemia, exactamente. claro. Miren qué hizo la pandemia. La pandemia hizo que los trabajadores no pudieran salir, se mantuvieran ahí en sus casas, recibiendo plata porque sí les daba subsidio, ¿sí? Por mantenerse en sus casas. Pero no estaban trabajando. Algunos en este momento ni están trabajando porque ya se acostumbraron a la buena vida, ¿no? Entonces dejaron de ofrecerse, no volvieron o no quisieron seguirse empleando los que estaban trabajando en el área de, por ejemplo, de logística, ¿sí? De los montacargas, el transporte de todos esos containers, porque bueno, obviamente también se vio afectado el comercio internacional. Y entonces esa enorme cantidad de buques que venían con containers y que iban todos los días pues sacando, llevando y trayendo mercancía muy seguramente de China, que es el mayor exportador de productos del mundo. Entonces, pues eso se vio afectado, ¿sí? Y además, pues había también una escasez de productos, después con el remate de la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, todo esto llevó a que no pudiera Estados Unidos controlar, ¿sí? Este tipo de eventos que pues obviamente jamás ni siquiera lo había pensado, no lo había ni siquiera imaginado la economía americana que fuera a suceder, y pues empezó a presentarse ese aumento en los precios de la gasolina. Luego, eso, obviamente, al aumentar la gasolina aumentó también los precios de los demás productos, etcétera, etcétera. Pero obviamente no se producen inflaciones tan altas como aquí en América Latina, específicamente en Colombia, ¿sí? Pero pues sí, digamos que sí los afectó, pero ellos están acostumbrados a vivir muy rico, y pues un leve incremento pues para ellos es un cambio muy muy fuerte. Pues para nosotros que estamos acostumbrados a cambios tan fuertes no es tan fuerte, ¿no? No es tan grave, pero pues por eso es que, pues, que sucedió.
y Estados Unidos tenía que escoger entre una u otra cosa, o autorizar, que fue lo que hizo, que la economía creciera, ¿sí? Permitir que la economía creciera, que es en lo que se basó la Fed, ¿sí? Que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, el organismo pues que maneja o que controla a los demás bancos o que pone las reglas para los demás bancos, ¿sí? Que obviamente es del gobierno, del Estado, da las pautas sobre darle prioridad al crecimiento de la economía por encima del control de la inflación, ¿sí? Sin embargo, pues ha tenido que hacer unos leves cambios y obligatorios para que obviamente esa inflación no se aumentara un poco más, porque ahí sí ya se podría haber convertido en algo pues caótico para toda la economía, ¿no? Bueno, ¿y ustedes han escuchado algo más sobre esto que yo acabo de mencionar? Los problemas con China también no ayudarían a... Sí, ya calenté algo. Sí, 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 también. También digamos, esa guerra indirecta con China, ya no es una guerra, pero sí es un conflicto de intereses. Eso también, sí, obviamente también está influyendo, porque Estados Unidos fue el que le dio poder a China, ¿sí? Y ahora China pues quiere independencia y quiere tomar más protagonismo a nivel mundial, ¿cierto? Bueno, excelente. Ahora vayamos con la siguiente diapositiva. ¿Quién me ayuda leyendo la siguiente diapositiva? María Fernanda. Sí, señor. Ok, perfecto, gracias. Fondo Monetario Internacional. Así el dólar era la moneda de intervención corriente en los pagos internacionales. Los tipos de cambio de las monedas se establecían con relación al dólar y el dólar a su vez anclaba el sistema al oro. Se esperaba que el Fondo Monetario Internacional recomendaría medidas de ajuste tanto para los países con déficit como para los que tenían superávit en sus propios internacionales. Perdón. Y se estableció un sistema de préstamos a mediano plazo para los países que tomaron medidas de ajuste con el objetivo de cubrir el plazo necesario hasta que dichas medidas surtieran efecto. En cuanto a la creación de liquidez, el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional disponía que ésta debía regularse mediante cambios uniformes en los valores nominales, que no son sino cambios en el precio del oro, expresados en todas las monedas en la misma proporción, es decir, más unidades monetarias por la misma cantidad de oro, aumentando así la liquidez internacional, aunque naturalmente solo en términos de monedas y no de oro. Un segundo medio de modificar la liquidez internacional consistía en la posible acumulación de más oro en las bóvedas de los bancos centrales. Así, la creación de liquidez internacional estuvo ligada al total de reservas existentes de oro, la producción anual de ese metal y su cotización en términos de unidades monetarias. Las condiciones económicas de los países al final de la Segunda Guerra Mundial eran tales que el dólar se convirtió en el medio de pago internacional y la moneda más codiciada para la acumulación. Por un lado, los países europeos necesitaban acumular sus reservas, mientras que por el otro, la rápida expansión del comercio mundial después de la guerra generó una creciente necesidad de medios de pago. ¿Ya terminó, María? ¿María? Sí, señor. Ah, qué pena, es que me ausenté un momentico. Bueno, ¿qué opinan ustedes entonces sobre la creación de liquidez?
¿Cómo se aumentó la liquidez internacional? A ver. Como una acumulación de oro. Correcto. Manejando el precio del oro. Manejando el precio del oro, correcto. Bueno, y a ver, yo les hago una pregunta. Si estaba establecido, ¿sí? Digamos, el oro, el precio del oro, ¿sí? ¿Cómo podía, digamos, transar en oro, ¿sí? Digamos, una exportación de vinos franceses hacia, no sé, hacia el Reino Unido, que tiene la libra esterlina? ¿Cómo hacían ellos para intercambiar y que pudieran, digamos, con base en el oro, pudieran pagarse la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo tenían que hacer eso? Tendría que tomarlo como si fuera una tasa representativa y convertir su moneda al precio del oro. Correcto, sí. Se establecía entonces, se estableció cuántos gramos de oro, ¿sí? Cuántos gramos de oro equivalían entonces, por ejemplo, a un franco, ¿sí? El franco era la moneda en esa época de Francia, ¿no? Y cuántos gramos de oro se requerían, o de miligramos de oro se requerían, o equivalían a una libra esterlina, ¿sí? Entonces, con base en esos dos valores, esas dos especies como de tasas de cambio, entonces se podían llevar a cabo las negociaciones, ¿sí? Y obviamente se pagaba el excedente, ¿sí? Entonces, por decir algo, digamos que el precio, la cantidad de gramos de oro que se equivalía a un franco eran, pongámoslo en miligramos, 300 miligramos de oro. Y la economía británica, cuya moneda es la libra esterlina, que es más fuerte, entonces requería o como era más fuerte, entonces tenía mayor representación en oro, ya no 300 miligramos, sino 400 miligramos, ¿sí? Por una libra esterlina. Entonces uno decía, bueno, entonces vamos a comparar son los gramos de oro, los miligramos de oro. Entonces supongamos que se iba a transar o se iba a exportar vinos, respecto de Francia le iba a vender a Inglaterra vinos, y Inglaterra le iba a vender a Francia motores de la camioneta Discovery, por decir algo. Entonces, el equivalente en oro, ¿sí? Que establecía por sus vinos de Francia, de una empresa francesa, son, no sé, 150 gramos de oro, ¿sí? Y los británicos, ¿sí? Obviamente ellos querían sus pagos no en oro, sino en su moneda, ¿sí? Los británicos querían su pago en libra esterlina y los franceses en francos, ¿sí? Entonces, y digamos que la cantidad o digamos los motores que le iba a enviar Reino Unido a Francia tenían un valor de, ya no digamos en oro, bueno, todo se podía convertir al oro, ¿sí? Digamos que en oro eran no 150 gramos, sino 200 gramos, ¿sí? 200 gramos de oro, equivalente, ¿sí? Pero cada uno iba a recibir pues su moneda local, ¿sí? Entonces, suponiendo que 300, supongamos que 300 miligramos de oro equivalían a un franco, a un franco francés, y 400 miligramos de oro equivalían a una libra esterlina, ¿sí? Entonces, simplemente, como para efectos más sencillos, ¿sí? Vamos a multiplicar esos valores por 1000, bueno, en lugar de utilizar oro, vamos a suponer que son 1000 de cada uno, ¿sí? 1000 francos suizos, 1000 francos franceses, y en otro 1000 libras esterlinas, ¿sí? Entonces, como el valor es más fuerte de la cantidad de oro que se requiere para esos 1000 libras esterlinas, la diferencia entre los 400 y los 300 son 100, ¿cierto? Entonces tendría
que pagarse un excedente, digamos, tendría que el gobierno francés o la empresa francesa pagar, ¿sí?, a la empresa del gobierno británico el equivalente a 100, ¿sí?, 100 gramos más de oro, ¿sí?, por cada libra esterlina, ¿sí? Como dijimos que eran 1000, entonces sería 100, ¿sí?, por 1000. Entonces sería el excedente que tendría que pagar la empresa francesa, ¿sí?, por haber recibido esos motores que tienen un mayor valor en oro respecto a los vinos que entregó, digamos, en contraposición. ¿Sí, sí quedó claro? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, ahora, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yerleni. No, profe Sandra. Sandra, bueno, Sandra. Sí. Para acumularlos, los países europeos mantuvieron persistentes superávits en sus pagos internacionales, lo que solo fue posible gracias a los persistentes déficits de Estados Unidos, financiados a través del aumento de los pasivos externos de corto plazo de Estados Unidos. Lo anterior nos lleva hasta uno de los grandes problemas que planteó el esquema ideado en Bretton Woods: la falta de incentivos para realizar ajustes en países con persistentes superávits o países capaces de financiar sus déficits con su propia moneda que se acumulaba en el exterior. Ninguno de estos tipos de países necesitaba recurrir al financiamiento del Fondo Monetario Internacional, por lo que no estaban sujetos a su disciplina, que eventualmente se aplicó en la práctica principalmente a los países con déficit de pagos internacionales y sin moneda de reserva. Además, los requerimientos de liquidez internacional estaban siendo satisfechos mediante la acumulación de dólares por parte de países excedentarios, a costa de transferir recursos reales al país emisor de la moneda de reserva. El sistema presentaba, por tanto, tres características principales. Primero, una carencia en cuanto a los estímulos para realizar ajustes que hacía recaer el peso de estos ajustes en los países deficitarios y sin moneda de reserva. Segundo, una carencia en cuanto a la obligación de intervenir en los mercados de divisas que eximía a Estados Unidos de este requisito a cambio de garantizar la convertibilidad en oro. Y tercero, una carencia en cuanto a la generación de liquidez, cuyo costo debía ser pagado por el resto del mundo al país emisor. Esta última deficiencia requiere una explicación especial. Cuando un país acumula medios de pagos del exterior, lo hace absteniéndose de utilizar esos medios de pagos para obtener recursos reales de otros países. Perfecto. Muchas gracias, Sandra. ¿Sí? Entonces vemos allí las carencias o los problemas, ¿sí?, que presentaba el sistema, ¿sí?, en ese momento. ¿Sí? Obviamente eso siempre ha habido problemas, es un comienzo, en estos momentos también hay unos problemas, pero pues esos poco a poco se van solucionando, ¿no? Y posiblemente van surgiendo otros. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora yo leo este. Fue la inconvertibilidad del dólar en 1971 y el ensanchamiento de los márgenes de fluctuaciones meses más tarde los que provocaron el proyecto europeo, o llevaron a que el proyecto europeo de poner en marcha una unión económica y monetaria, ¿sí?, para 1980, pues se volviera una realidad. Permítanme un momento.
Bueno, entonces, que ustedes saben que esa unión económica y monetaria, ¿sí?, que empezó desde 1980, se convirtió luego en la Unión Europea, ¿cierto? Ahora, no son lo mismo, ¿no? Antes tenía, como se lo dice, un aspecto puramente económico y monetario. Ahorita ya involucro la parte, ¿sí?, de derechos y de límites, además de compartir la misma moneda, ¿no?, y de ponerse de acuerdo en cuanto a las políticas que va a seguir toda la Unión Europea, la estandarización en cuanto a la aceptación de los estudios en los diferentes países, de acuerdo al legado ese de la Universidad Italiana de Pisa, creo que es de Pisa. Sí. Bueno, los países de la Comunidad Europea, decidieron reducir a la mitad los márgenes de variación de sus monedas entre ellas. Se trataba de algo nuevo, puesto que la desmonetización del oro y el sistema de cambios flotantes estaban legalizados. 3 meses después de la ratificación de la segunda enmienda, los jefes de Estado reunidos en Bremen, ¿Bremen dónde queda? Es de geografía. ¿Dónde queda Bremen? Alemania. Bremen es en Alemania. Decidieron organizar sus relaciones monetarias restableciendo unas reglas más estrictas. Los acuerdos de Bruselas, ¿sí?, ratificados el 6 de diciembre de 1978, entraron en vigor el 13 de marzo del siguiente año. El sistema monetario europeo es la experiencia regional más conocida, pero no es la única, porque también está la zona del franco, pues normalmente el más reconocido es el franco francés, pero también está el franco suizo, que todavía permanece y tiene un valor más fuerte, por ejemplo, que el euro y que el dólar, ¿sí?, basado en los mismos principios, y la zona del rubio, ¿sí?, que pueden ser comparadas con este acuerdo, pues, económico y monetario europeo. Ahora veamos un poco más en detalle el sistema monetario europeo, el SME, ¿sí?, y los principios del sistema monetario europeo. El sistema monetario europeo es un sistema de cambios que permite restablecer una cierta estabilidad. Las monedas no pueden variar entre ellas más que en un margen del 2,25%, excepcionalmente o máximo un 6%, en relación con sus tipos centrales bilaterales. Estas paridades, pues, de eso se trata, fueron determinadas cruzando, ¿sí?, la cotización del ECU, ¿sí?, que es como esa moneda que manejaban allá, como el DEC en el Fondo Monetario Internacional, con cada una de las monedas, ¿sí?, el 13 de marzo de 1979. Al igual inicialmente que la antigua unidad de cuenta europea, ella misma se define como años antes, según el modelo del DEC, ¿sí?, como dije, muy similar al DEC. El ECU es una cesta fija que comprende una cierta cantidad de cada una de las monedas comunitarias, ¿sí? Entonces ahí en ese momento se encontraban monedas como el franco, como el marco alemán, el franco suizo, la lira, bueno, y las demás monedas europeas que había en ese momento, ¿sí? Su composición es objeto de revisión cada 5 años, o era más bien, de revisión cada 5 años, lo que permite modificar el peso de cada moneda e introducirla de los nuevos países miembros, ¿sí? Por ejemplo, el dracma en 1984, la peseta, ¿sí? ¿La peseta es de dónde? Ese sí usted lo debe saber. La peseta. España. De España. España. Correcto. Y el escudo en 1989. O sea que al comienzo no estaba España, después fue que la incorporaron al sistema monetario europeo. Cuando una moneda llega a su valor límite con respecto a otro, los otros dos bancos centrales involucrados son obligados a intervenir, cada uno en su mercado. ¿El dracma es de qué país? A ver si se acuerdan. Era el país. ¿De qué país era?
Tiene relación con las Olimpiadas. Los gestores de las Grecia, Olimpiadas. entonces. De Grecia, exactamente. Muy bien. Los dos bancos centrales involucrados son obligados a intervenir, cada uno en su mercado. Un sistema monetario internacional más eficiente y equitativo genera la confianza necesaria para poder tener flujos internacionales de bienes y servicios y porque regulan y facilitan la cooperación entre los países. Entonces, miren, si están viendo esto que acabé de leer, ¿no? No lo coloqué en otra diapositiva, pero aquí tiene una respuesta a uno de los puntos. Vuelvo y lo leo. Un sistema monetario internacional más eficiente y equitativo genera la confianza necesaria para poder tener flujos internacionales de bienes y servicios y que regulan y facilitan la cooperación entre los países. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los problemas del sistema monetario europeo? Pues la primera razón de ser del sistema es la de restablecer una zona de estabilidad en Europa. Esta obligación de resultados está asociada a una obligación de medios, medios monetarios, ¿no? Asegurar la convergencia de las políticas económicas nacionales. Esto se facilita a través de medidas que acompañaban la realineación de paridades, ¿sí? Paridades de las monedas, y por los programas de corrección asociados al crédito a medio plazo, a mediano plazo, que pueden ser solicitados por los países a sus socios. La estabilidad no es perfecta, puesto que 12 realineaciones se han sucedido en 10 años, o sucedieron en 10 años, pero la mayoría han sido de poca amplitud, teniendo frecuentemente interés por algunas monedas, solamente produciéndose este fenómeno de forma menos habitual cada vez. Una sola devaluación de la libra esterlina, de un 3% en enero de 1987. Igualmente, la coordinación de las políticas no ha sido tan estrecha como se podía esperar y los resultados pueden parecer decepcionantes. Pero las últimas realineaciones se vieron acompañadas de medidas rigurosas, cuando en 1983 el gobierno francés utilizó el apoyo a mediano plazo, tuvo que aceptar la restricción de su gasto público, ¿sí? Le impusieron que controlara su gasto público. Entonces, ¿qué produjo en Francia? Pues un equilibrio en las cuentas sociales, ¿sí? Entonces, como ellos subsidiaban todo, entonces eso los vino a afectar, ¿no? Y esto frenó el consumo privado, bajó los objetivos de crecimiento monetario. Y esto también está sucediendo ahorita en la Unión Europea, ¿sí? Por eso es que el Banco Central Europeo establece unas políticas, unas normas para cada uno de los países, pero lamentablemente algunos países, sobre todo los más avanzados, los cumplen, pero los demás no pueden, ¿no? Entonces tienen que, pues, darles un tratamiento especial a esas economías que no están cumpliendo con sus metas e incluso establecer unas sanciones si es que reinciden con eso. Este cambio radical ha sido objeto de debates muy vivos en el seno del propio gobierno. La pertenencia al sistema monetario europeo suscitó en Francia una política que tiene en cuenta la realidad comunitaria. Bueno, ahora veamos los requerimientos del sistema monetario internacional. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Para que funcione el sistema monetario internacional se requiere un alto grado de cooperación entre los gobiernos de los principales países. Es necesario sacrificar parte de la soberanía nacional y subordinar algunos de los intereses nacionalistas en pos del bien común. La historia reseña que la cooperación favorece a todos los participantes, mientras que la búsqueda de un interés nacional egoísta los perjudica. Durante los últimos 130 años hubo varios intentos de optimizar el sistema monetario internacional. El análisis de los éxitos y fracasos de estos intentos indica claramente que no existe una solución obvia y generalmente válida. El sistema seguirá evolucionando para adaptarse mejor a las exigencias de la economía mundial en constante transformación. Mientras más rápido cambie la economía mundial, menor será la duración de cualquier arreglo internacional en materia de finanzas. Los países siguen reglas distintas en lo que respecta a los regímenes cambiarios y el grado de apertura. En un entorno de liberación y de desregulación, es el mercado el que define las reglas de juego e impone la disciplina.
La principal característica de los mercados financieros internacionales en la actualidad es una alta volatilidad de todas las variables económicas, en particular de los tipos de cambio. El pronóstico de los tipos de cambio es prácticamente imposible, por lo que surge la necesidad de administrar el riesgo cambiario. La volatilidad de los tipos de cambio se debe a las modificaciones constantes de las variables económicas, el progreso tecnológico y la liberación financiera. Suben o bajan los precios relativos de los commodities, como el petróleo, el cobre, se transforma el poder relativo de diferentes países, se acelera el desarrollo de China mientras que Europa se estanca y se forman nuevos bloques regionales. Las telecomunicaciones modernas reducen los costos de transacción y facilitan los movimientos internacionales de capital. La disponibilidad inmediata de abundante información cambia la tendencia de los mercados en cuestión de minutos. María Fernanda ya finalizó, ¿cierto? Sí, señor. Ok, excelente. Bueno, yo le pregunto, María Fernanda, ¿qué le llamó la atención de esta diapositiva? Lo difícil que resulta pronosticar cómo se van a comportar los tipos de cambio también debido a situaciones como los commodities, a la producción, me imagino, de Ok, ok, excelente. Excelente. Bueno, muy bien, muy bien. Sigamos entonces con la siguiente. Bueno, divisas y régimen cambiario. Eso lo leo yo. ¿Qué es una divisa? Una divisa es la moneda de otro país siempre y cuando sea libremente convertible a otras monedas en el mercado cambiario. ¿Okay? Después del derrumbe del sistema comunista, la mayoría de los países tienen monedas convertibles, excepto Cuba y Corea del Norte, ¿sí? Porque ellos sí no quieren transar con los demás países, ¿cierto? Ellos transan entre ellos y con China, ¿cierto? Bueno, la convertibilidad de las monedas es muy importante para el comercio internacional y para la eficiencia económica. Sin ella, el comercio se limita a un simple trueque de mercancías. Si en este contexto los precios internos se hallan totalmente divorciados de los precios internacionales, pues el cálculo de rentabilidad de los proyectos de inversión resulta imposible, ¿sí? La manera más común de cotizar el tipo de cambio es la cantidad de moneda nacional necesaria para comprar un dólar estadounidense, ¿sí? USD significa US dollar, ¿no? El tipo de cambio es fijo, si el BQ, el BCE es el Banco Central, ¿sí? El Banco Central establece su valor y después interviene en el mercado cambiario para mantenerlo. El tipo de cambio es flexible, ¿sí? O sea, de libre flotación, si el Banco Central no interviene en el mercado cambiario, permitiendo que el nivel del tipo de cambio se establezca como consecuencia del libre juego entre la oferta y la demanda de divisas. Yo pregunto, ¿Colombia qué tipo de cambio tiene? En este momento. Yo creo que es de libre flotación. Exacto, muy bien, de libre flotación, excelente.
Y hace unos años, cuando estaba Chávez de presidente, ¿cómo era el tipo de cambio allá en Venezuela? Pues como todo lo que quería controlar, me imagino que era fijo. Exactamente, era fijo. ¿Sí? Se mantenía fijo por unos años y luego entonces la devaluaba y devaluaba y devaluaba. Muy bien, excelente. Bueno, entonces continuamos. Régimen cambiario. Es un juego de reglas que describen el papel que desempeña el Banco Central en la determinación del tipo de cambio. El FMI, o sea, el Fondo Monetario Internacional, clasifica los regímenes cambiarios en 8 categorías. Primero, no existe moneda nacional legal. El país utiliza como medio de pago la moneda de otro país, como el dólar, ¿sí? En ejemplos está Ecuador, lo que hace Ecuador y Panamá, ¿sí? O el euro, ¿sí? Creo que actualmente hacen los 23 países de la zona euro, ¿sí? En total, 40 países tienen ese tipo de arreglo monetario. Luego vienen de la segunda a la octava. ¿Quién me ayuda leyendo esos otros puntos? Por favor. Yo, profe. Ok, gracias, Sandra. Segundo, Consejo Monetario, Currency Board. Por ley, la moneda nacional es convertible a una tasa fija, a una moneda fuerte. Desde que Argentina adoptó la libre flotación, el caso más conocido es el de Hong Kong. El Consejo Monetario recuerda el patrón oro, con la diferencia de que el papel del oro lo desempeña actualmente una moneda dura. Ejemplos del Consejo Monetario contra el euro: Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Lituania. Ejemplos del Consejo Monetario contra el dólar: Hong Kong, Bermuda, Islas Caimán. Tercero, moneda nacional pegada a una moneda o una canasta de monedas. Las monedas de 30 países están pegadas a una sola moneda. 10 países tienen sus monedas pegadas a una canasta de monedas. Cuarto, moneda nacional pegada, pero dentro de bandas horizontales. Son 5 países: Dinamarca, Chipre, Egipto, Hungría y Tonga. Quinto, tipo de cambio de ajuste gradual. Crawling peg, 4 países: Bolivia, Costa Rica, Nicaragua e Islas Salomón. Sexto, tipo de cambio ajustable dentro de una banda. Exchange rates within crawling bands. 6 países: Bielorrusia, Honduras, Israel, Rumania, Uruguay y Venezuela. Séptimo, flotación administrada sin una ruta anunciada, 41 países. Octavo, flotación libre, independent float. Este grupo ya incluye más de 41 países, entre ellos Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón, México, Reino Unido, y sigue creciendo. Muy bien, excelente, Sandra. Y ahí también encontramos a Colombia, ¿no? En el de flotación libre. Ok. Muy bien. Ahora veamos los retos del sistema monetario internacional. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva? Esto es muy interesante. María, Fernanda. La integración de China en la economía global por sí sola representa un impacto mucho mayor para el sistema que el surgimiento de Estados Unidos a principios del siglo pasado. La participación de China en el PIB mundial ha aumentado más rápido y su economía es mucho más abierta. Además, a diferencia de la situación en la que Estados Unidos tenía el patrón oro con todos los demás países importantes, el régimen de tipo cambiario administrado de China en la actualidad es distinto de los tipos de cambio flotantes basados en el mercado de otras economías importantes. La historia muestra que los sistemas denominados por tipos de cambio fijos o vinculados rara vez se enfrentan bien a los grandes shocks estructurales, perdón. Este fracaso es el resultado de dos problemas generalizados: un proceso de ajuste asimétrico y la rigidez a la baja de los precios y salarios nominales.
En el corto plazo, generalmente es mucho menos costoso tanto económica como políticamente para los países con superávit en la balanza de pagos mantener superávits persistentes y acumular reservas que para los países deficitarios sostener el déficit. Esto se debe a que el único límite a la acumulación de reservas es su impacto final sobre los precios internos. Dependiendo de la apertura del sistema financiero y el grado de esterilización, esto puede demorarse mucho tiempo. Por el contrario, los países deficitarios deben desinflar o agotar las reservas. Los tipos de cambio flexibles evitan muchos de estos problemas al proporcionar un ajuste menos costoso y más simétrico. Los salarios y precios relativos pueden ajustarse rápidamente a los choques a través de movimientos de tipo de cambio nominal para restablecer el equilibrio externo. Cuando el tipo de cambio flota y hay un mercado de divisas líquido, rara vez se requieren reservas. Fundamentalmente, los tipos de cambio flotantes superan la tendencia aparentemente innata de los países a retrasar el ajuste. Una breve revisión de cómo los diferentes regímenes monetarios internacionales no lograron manejar este compromiso entre la estabilidad nominal y el ajuste oportuno brinda información importante para los desafíos actuales. Perfecto, muchas gracias, María Fernanda. Bueno, ya con lo que ya de lectura de estas diapositivas, yo les pregunto, en Ecuador, ¿consideran ustedes que ese esquema o esa medida del gobierno ecuatoriano de utilizar como moneda de uso local el dólar americano, qué ventajas y desventajas ha presentado, presenta? Pues ese país de pronto pierde un poco de autonomía en cierta medida. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Y eso en qué se ve traducido? Pues en ¿Qué pasa establecer si... sus propias políticas monetarias. Correcto, exactamente, tiene que ver con la política monetaria. ¿Qué pasa? A ver un ejemplo y usted me dice qué pasa allí. ¿Qué pasa si se encarecen? Se aumenta el costo de los insumos que utiliza, por ejemplo, Ecuador para fabricar, para vender las flores, porque Ecuador está vendiendo muchas flores por allá en Asia, en Japón, en China, en Rusia. Se aumentan los costos de la producción de las flores que está exportando, ¿sí? Y resulta que ya había establecido un precio de venta a esas economías. Eso, ¿qué le...? Ajá, ¿qué? Entraría en déficit. Exactamente, no tiene ninguna forma de devaluar su moneda como para poder asumir ese costo y simplemente va a recibir menos, como quien dice va a perder, ¿no? Porque si se comprometió a vender a un precio determinado las flores, digamos, pongamos un ejemplo, que va a recibir $1,000 por un cargamento, ya no sé qué cantidades porque no manejo ese commodity, pero y va a recibir entonces $100,000, pero el costo debido al aumento generalizado, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en los fertilizantes, los agroquímicos que le tienen que colocar, todo eso, la urea, todo eso aumenta entonces el costo de las flores. Entonces, puede que le reduzca simplemente el margen, ¿sí? El margen de ganancia en forma pues bastante fuerte, o puede incluso que no le genere ninguna utilidad, ¿sí? Entonces ese costo lo tendría que asumir Ecuador porque pues, lamentablemente ya se comprometió a eso, ¿sí? No habría forma interna para que, digamos, se pudiera devaluar algo la moneda y entonces la tasa de cambio por ejemplo, en Colombia, peso dólar podría
entonces ayudar de alguna forma para conseguir de otro proveedor los insumos. Bueno, mejor dicho, habrían como otras alternativas para manejar internamente, ¿sí?, ese evento que afectaría la exportación o, digamos, las ganancias o las utilidades, ¿sí?, de los exportadores de flores aquí en Colombia, ¿sí? Podríamos colocar como ese ejemplo. ¿Y qué opinan ustedes al revés? ¿Cuáles son las ventajas? De lo contrario, ¿cuáles son las ventajas que tiene la economía ecuatoriana respecto a la colombiana debido a esa utilización del dólar como moneda local? Pues yo Pues creo la que ventaja, de Carla, pronto se puede controlar más la inflación, o bueno, pues no existiría, porque ya no Exactamente, no existiría como habría ese inflación. contrapeso en el peso dólar. Exacto, no habría inflación, exactamente, esa es una de las ventajas y es una buena ventaja, Mm. es una gran ventaja. Muy bien, excelente. Bueno, sigamos con la siguiente. Bueno, ¿cuáles son las opciones para evitar malos resultados? ¿Quién me ayuda leyendo esa diapositiva? Ay, ¿Yo, profe? sí. Opciones, opciones para evitar malos resultados. El primero es reducir la demanda general de reservas. Las alternativas incluyen mecanismos regionales de mancomunación de reservas y servicios mejorados de préstamos y seguros en el Fondo Monetario Internacional. Si bien hay mérito en explorar las reformas del Fondo Monetario Internacional, su efecto en aquellos países sistémicos que ya parecen estar sustancialmente sobreasegurados probablemente sería marginal. Por el lado de la oferta, se han sugerido varios activos de reserva alternativos. La motivación de esta propuesta es principalmente redistribuir el llamado privilegio exorbitante, que corresponde a los Estados Unidos como principal proveedor de moneda de reserva. Como tal, Estados Unidos recibe una ventaja en forma de menores costos de financiamiento en su propia moneda. Esta ventaja sería compartida y posiblemente reducida en conjunto si hubiera monedas de reserva competidoras. A su vez, esto podría reducir marginalmente los desequilibrios colectivos de los países con moneda de reserva. A más largo plazo, es posible imaginar un sistema con otras monedas de reserva además del dólar estadounidense. Sin embargo, con pocas alternativas listas para asumir un papel de reserva, se puede esperar que el dólar estadounidense siga siendo la principal moneda de reserva en el futuro previsible. A pesar del exuberante pesimismo reflejado en el precio del oro, las existencias totales de oro representan solo 1 billón o alrededor del 10% de las reservas mundiales y una proporción mucho menor de la oferta monetaria mundial. Las perspectivas del renminbi son discutibles sin la convertibilidad y los mercados de capitales abiertos, que probablemente contribuirán en gran medida a reducir cualquier presión para un cambio. Muchas gracias, Sandra. Bueno, ahora la pregunta obvia. ¿Qué es el renminbi? Renminbi. ¿Sí lo han escuchado antes o no? ¿O me equivoco? ¿No? Pues el renminbi es la moneda de uso interno dentro de China. Resulta que China, ¿sí?, dentro de sus fronteras, utiliza como moneda local el renminbi, ¿sí?, y tiene una convertibilidad de ese renminbi, ¿sí?, a yuan, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo se dice moneda en chino? En mandarín específicamente. No. ¿No? Se van a caer para atrás. ¿Saben cómo se dice? Dice yuan.
Yuan, que es la denominación que le dieron a la moneda china fuera de sus fronteras, significa en mandarín moneda. Yuan es moneda. Entonces ellos internamente lo que hacen es establecer una tasa interna de convertibilidad, ¿sí? De, por ejemplo, lo que les cuesta producir o fabricar algo en renminbis, y cuando luego lo sacan y lo exportan y obtienen esos dólares, porque obviamente ellos también reciben son dólares por los productos que exportan, entonces luego los traen y los convierten a una tasa fija, renminbi dólar, ¿sí? Bueno, dólar renminbi. ¿Okay? Bueno, sigamos con esta diapositiva. ¿Quién me ayuda leyendo esta otra diapositiva? Por favor. A primera vista, los derechos especiales de giro DEG serían un activo de reserva alternativo intrigante. El uso del DEG apela a un sentido de justicia en el sentido de que ningún país disfrutaría del privilegio exorbitante de estatus de moneda de reserva. Al igual que un sistema de múltiples monedas de reserva, puede reducir los incentivos agregados de los países que suministran las monedas constitutivas del DEG para incurrir en déficit. Además, no parece haber ninguna razón técnica por la que no se pueda ampliar el uso de los DEG. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿con qué fin? Simplemente mejorar el papel del DEG haría un poco para aumentar la flexibilidad del sistema o cambiar los incentivos de los países con superávit. Al proporcionar un canje fácil de las monedas de reserva existente en una canasta más amplia, las reservas del DEG también podrían desplazar aún más el ajuste hacia otras monedas de libre comercio, lo que exacerbaría los desequilibrios en el sistema actual. De hecho, al proporcionar una diversificación instantánea, las reservas del DEG podrían afianzar algunas de las estrategias existentes de los países con superávit. Esto cambiaría si la propuesta fuera llevada a su extremo lógico. El DEG como moneda única global, dejando de lado el hecho de que el mundo no es un área monetaria óptima, sobre todo debido a la ausencia de libre movilidad de trabajo, los bienes y el capital. Esto pertenece a una utopía. Si bien el nivel de cooperación internacional sin duda ha aumentado desde la crisis, sería una exageración afirmar que existe algún interés por la creación del Banco Central Mundial, independientemente que sería necesario. Como resultado, es probable que cualquier futura emisión del DEC sea ad hoc. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, ahora que ya hemos escuchado sobre esta idea, esta posibilidad de creación de un Banco Central Mundial, quisiera por favor que ustedes cada uno en forma independiente me expresara su opinión acerca de qué tan viable o si sería bueno o no el crear un Banco Central Mundial que utilizara como medio de pago el TEC. ¿Qué opinan cada uno de ustedes? Pues a mí no me parece porque si el sistema monetario, si el Fondo Monetario Internacional pues no funciona o no cumple como debería ser, tiene fallas, no quiere decir que no sirve, pero pues aún
no funciona al 100%, pues pensar en algo mundial sería muy difícil de manejar. Será difícil de manejar. Ok, excelente, María Fernanda. ¿Qué opina Sandra? ¿Y qué significa y qué opina Girleni? Ella como que no está conectada, profesor. Si quiere vaya leyendo ahí la diapositiva y ahorita me da su opinión. Bueno, continuamos con Sandra. ¿Qué opina Sandra? A ver, Sandra, no la oigo. ¿Qué pasó con Sandra? Ahí Ya, está. me parece que una construcción de banco central de manejo del DEC no es conveniente, puesto que se habla que el DEC no es una moneda como tal, sino más como una reserva. Las reservas serían pues como para los países más fuertes, porque ¿Y qué? realmente los otros países no, casi siempre están en déficit. Ok, Y ¿y pues para constituir reserva. qué pasaría con un país al pertenecer o estar bajo un Banco Central Mundial? ¿Qué perdería? ¿Cuáles serían las desventajas? ¿Alguna desventaja? ¿Qué perdería? Creería que la autonomía en Exacto, su sistema monetario. exacto. Ujú. Pasaría que vendría siendo como miembro de la Unión Europea, podríamos decirlo así, ¿sí? El Banco Central Mundial de Europa es el Banco Central Europeo, ¿sí? Pero entonces si aumentamos las escalas, aumentamos los límites, ya no sería en Europa, sino que sería a nivel mundial, ¿sí? ¿Y qué pasaría, tal cual como yo le dije en los ejemplos de lo que está sucediendo ahorita con los miembros de la Unión Europea, si el país necesita devaluar, ¿sí? Porque los productos que está vendiendo, Mecho está importando más de lo que exporta, ¿sí? Y, y resulta que se establecieron unas políticas, unas metas de impedimento de devaluar la moneda al menos durante los siguientes, no sé, 3 años. Ahí, ¿qué sucedería? ¿Qué opina usted que podría suceder? Yo creo que tiene que limitarse a lo que el Banco Central le diga, a lo que ya establecieron en su política, y no podría actuar independientemente. Correcto, no podría actuar como una economía libre y soberana, sino que tendría que pues acomodarse a las políticas que establece todo el Banco Central Mundial, ¿no? Y muy posiblemente los que conformen ese Banco Central Mundial van a ser las economías más grandes del mundo. Entonces, como quien dice, esas políticas podrían ser más fácilmente cumplidas por las economías más avanzadas y las economías en desarrollo o menos desarrolladas, ¿sí? O en vías de desarrollo como la nuestra, pues muy posiblemente se le dificultaría mucho más el cumplimiento de esas metas, ¿cierto?
y obviamente si no se cumplen esas metas, pues entraría el país en una especie como de cuerda floja, que podría incluso representar la salida de esa unión mundial, ¿no? Porque sería como una especie de unión mundial. Bueno, perfecto. Bueno, ¿y qué significa ad hoc? ¿Qué significa ad hoc? Cuando dice allí al final que es algo que se determina como para cumplir un fin. Exactamente, muy bien, para cumplir una función específica. Muy bien, excelente. ¿Quién no respondió? ¿Sandra? ¿O María Fernanda? Sandra, profe. Sandra, muy bien, tiene 10 puntos. 10 puntos en su calificación del paso número 1. Bueno, excelente, Sandra. Bueno, ahora las conclusiones. Ok, con mucho gusto. Conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? La lección común del patrón oro, el sistema Bretton Woods y el sistema híbrido actual es lo que importa en última instancia es el mercado de ajuste, no la elección del activo de reserva. En este sentido, cualquier mayor uso del DEC podría ser más adecuado para alentar una transición del sistema híbrido actual a un sistema monetario internacional caracterizado por tipos de cambio más flexibles para todos los países sistémicos. Si bien los países con superávit pueden retrasar el ajuste, al final todas las naciones sufren cuando el sistema se desmorona. En el entorno actual, las crecientes tensiones podrían estimular el proteccionismo tanto en el comercio como en las finanzas, o alternativamente, aumentar las sanciones. Las consecuencias negativas para la economía mundial serían considerables. Todos los países deben aceptar sus responsabilidades de promover un sistema monetario internacional abierto, flexible y resiliente. Responsabilidad significa reconocer los efectos indirectos entre las economías y los sistemas financieros y trabajar para mitigar aquellos que podrían amplificar las dinámicas adversas. Significa someter sus políticas financieras a revisión por pares dentro del DEC y revisión externa por parte del Fondo Monetario Internacional. Fundamentalmente significa adoptar macropolíticas coherentes y permitir que los tipos de cambio reales se ajusten para lograr el equilibrio externo a lo largo del tiempo. De hecho, en un mundo de capital global, todos los países sistémicamente importantes y las áreas económicas comunes deberían moverse hacia tipos de cambio basados en el mercado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué significa eso al final? Hacia tipos de cambio basados en el mercado. ¿Qué quiere decir basados en el mercado? Pues que la oferta y la demanda es la que determina su precio, ¿cierto? Bueno, excelente. Excelente. Eso sería todo. Bueno. Entonces, ¿qué opinan ustedes de este tema del sistema monetario internacional? ¿Sí les llamó la atención? Sí, profe, porque de todas formas estos temas le ayudan a uno a entender en sí cómo es el funcionamiento de la economía de nuestro país, ¿no? Ok, excelente. Y entender también todos los fenómenos mundiales, también económicamente hablando, la geopolítica, todo lo que tiene que ver con este tema. Ok, muy bien, excelente. Excelente. A mí me parece muy interesante porque pues es la realidad que uno está viviendo, ¿no? Entonces ya uno relaciona todo esto, toda la teoría que uno lee, uno alcanza a leer en el desarrollo también de sus trabajos, ¿cierto? Lo relaciona con el mundo actual. Entonces ya se tiene como una visión más amplia y como más fundamentada
en cosas que realmente están escritas, pero a la vez están pasando, como cuando hablaba de toda la parte de la inflación que está ahorita en Estados Unidos y el impacto que tiene ya en las otras economías. Entonces, me parece muy interesante. Ok, muchísimas gracias, Sandra. Sí, precisamente esta es la idea, hacer una contextualización de lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, unir la teoría con la realidad y analizar los fenómenos, sí, desde los puntos de vista económico y financiero, ¿no? Esa es la idea. Yo les comparto ahora más tarde, mañana, un librito, un PDF de economía para que se empapen más de esta área, de esta ciencia que es, como dije anteriormente, representa las bases o los cimientos de las finanzas. ¿Okay? ¿Ya todos registraron su asistencia? Vale, profe. Bueno, con gusto. Sí, señor. Ahora, Fernanda y Sandra, sí, muy bien, excelente. Falta es Chile. Bueno, que pasen entonces todas una feliz noche. Nos vemos. Les iba a comentar algo. Ya la otra semana, pues por reunión que tuvimos con la líder del programa, me tocó cambiar la fecha. En lugar de ser los miércoles, las sesiones va a ser los martes. ¿Sí? Los martes también de 7 a 8. Ahí es de 7 a 8 y media o máximo 9. ¿Hay algún inconveniente por parte de ustedes o no hay ningún inconveniente? No, señor, de mi parte no. No, señor. Bueno, perfecto, excelente. Que pasen entonces todas una feliz noche. Nos vemos el próximo martes.